Buenas noches, hermanos. Bienvenidos al tiempo del estudio bíblico. Gracias a Dios tenemos la oportunidad una semana más de continuar con nuestro estudio del libro del profeta Isaías. Hoy nos corresponde estudiar el capítulo número 45, pero vamos a empezar con una palabra de oración. Amado Padre, te rogamos en esta hora que tú seas perdonando todos nuestros pecados, limpiándonos de toda maldad, permitiendo que nada interrumpa una sana y libre comunicación contigo. Te rogamos en esta hora que tu Santo Espíritu nos ilumine con entendimiento, conocimiento, sabiduría, Señor, para estudiar bien tu palabra y hallar provecho para nuestras vidas. Te pedimos estos favores rogando que tu bendición sea con cada uno de los hermanos que estudian tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a estudiar el capítulo 45 de Isaías. Vamos a hacerlo por partes. Primero vamos a estudiar los versículos del 1 al 7. Vamos a leer. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, a quien he tomado por su diestra, para someter ante él naciones y aflojar los lomos de los reyes, para abrir delante de él los batientes y que las puertas no queden cerradas. Yo iré delante de ti y allanaré los lugares escabrosos, quebraré los batientes de bronce y haré pedazos las barras de hierro. Te daré los tesoros escondidos, riquezas ocultas de los lugares secretos, para que sepas que yo, Jehová, que te llama por tu nombre, soy el Dios de Israel, por amor de mi siervo Jacob, de Israel mi escogido, te he llamado por tu nombre, aunque no me conocías, te he dado honroso apellido. Yo soy Jehová, y no hay otro, fuera de mí no hay Dios. Yo te he ceñido, aunque no me conoces, para que sepan del nacimiento del sol hasta su ocaso, que no hay otro fuera de mí. Yo, Jehová, y no hay otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, hago todas estas cosas. Bueno, este capítulo empieza con la frase, así dice Jehová a su ungido, a Ciro. La palabra ungido solo se usa para dos no israelitas, para dos gentiles en la Biblia que nos dice que fueron ungidos. Para Ciro en esta parte y en Primera de Reyes 19:15 para Hazael, rey de Siria. La palabra hebrea para ungido, Mashiach, de donde deriva Mesías, tiene un significado teológico, no solo gramatical, teológico, de cuatro aspectos. Primero, significa que una persona u objeto es autorizado para el servicio de Dios. Algo que es ungido para Dios, para servirle. Un ungido de Dios puede ser una persona, un siervo como usted, como yo, o un objeto como el templo. Cosas ungidas, separadas, escogidas para Dios, ¿no? También significa que a la persona ungida por Dios, escogida por Dios, había de dársele consideración especial. Como cuando David no mató a Saúl, que era su enemigo, y lo tenía en sus manos, porque Saúl era o había sido ungido de Dios. Por lo tanto, David tenía mucha consideración especial por el rey Saúl, por esta condición, y no se atrevió a tomar su vida. También se puede interpretar que una capacitación divina acompaña a la palabra Mesías o Mashiach, las palabras hebreas para Mesías. El Señor, cuando llama a alguien, lo nutre de sus dones, le otorga las capacidades para realizar una tarea.
Si el Señor lo pide es porque Él sabe que podemos hacerlo, porque Él nos ha dotado con las características necesarias y los recursos para emprender esta labor. Aun cuando nosotros no lo entendamos, no lo veamos, el Señor ya tiene todo preparado, porque hemos sido ungidos, escogidos para Él. Por lo tanto, todo ya está preparado de antemano. Y por último, la palabra Mesías asociada con el libertador prometido, con nuestro Señor Jesucristo, el Mesías prometido, ¿no? También dentro del grupo de los que se reconocían como ungidos para el servicio de Dios, en aquel entonces, cuando se escribió esta profecía, estaban los sacerdotes, reyes, profetas y lógicamente al Mesías esperado, al especial, al ungido, a nuestro Señor Jesucristo. El vocablo que se usa en el Nuevo Testamento para esta palabra es tomado del griego Christos, y en Juan 1:41 vemos que el apóstol Juan nos da el significado y la relación entre estas dos palabras cuando dice o sea Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Entonces ya sabemos lo que significa Mesías o Cristo, ungido, escogido por Dios, dotado con todo para servir a Dios. Es muy importante reconocer el llamado de Ciro. Son casos muy especiales, ¿no? Lo llama por su nombre, Ciro. Esta profecía se escribió 160 años de que Ciro obedezca lo que había de hacer. Ni siquiera había nacido Ciro, mucho menos había estado en un puesto de autoridad sobre el pueblo de Israel. Pero el Señor ya lo llama. Y por eso hay muchas personas que dudan de la vericidad de este texto y dicen que no, que seguramente se escribió esta parte muchos años después. ¿Cómo va a ser posible que alguien escriba 160 años un hecho con datos tan precisos que inclusive ubique el nombre? Pero incluso los historiadores antiguos, mucho antes de Cristo, ya reconocían esta autoridad. Por ejemplo, el famoso historiador judío Flavio Josefo, él escribía acerca de esto de esta manera. Por consiguiente, cuando Ciro leyó esto y admiró el poder divino, un deseo y una ambición ferviente lo llenaron para llevar a cabo lo que así estaba escrito. Entonces mandó a llamar a los judíos más prominentes que estaban en Babilonia y les dijo que les permita regresar a su propio país y reconstruir la ciudad de Jerusalén y el templo de Dios. En el libro Antigüedades de Josefo, ¿no? Entonces vemos que se reconocía la autenticidad del texto de Isaías cientos de años antes del nacimiento de Jesucristo como algo verídico que se escribió mucho antes del cumplimiento. Para nosotros como hijos de Dios realmente no hay ningún problema en aceptar esta verdad. Para los incrédulos, quienes dudan de la existencia de Dios y ven la Biblia solo como un libro quizás anecdótico con pequeños rasgos históricos, bueno, se les va a ser imposible aceptar la verdad de que Dios es el único Dios que predice el futuro con datos exactos y se cumple, ¿no? Bueno, sigamos aquí. Dice que a Ciro lo ha tomado por su diestra para someter ante él naciones. No dice que Ciro va a hacer todo por sí, ¿no? El Señor lo lleva de la mano para que Ciro cumpla la labor encomendada, porque es un ungido, es un escogido, igual que los siervos de hoy en día. No es que uno consigue cosas buenas para el servicio de Dios por la capacidad personal, sino que el Señor nos toma de la mano para que se cumpla su obra en nuestras vidas. Es muy bonito esto porque nos hace sentir respaldados en todo momento por nuestro Padre Celestial.
¿Y para qué lo tomó por la diestra a Ciro? Para someter ante él naciones y aflojar los lomos de los reyes, o sea, debilitarlos ante él, ¿no? Para abrir delante de él los batientes y que las puertas no queden cerradas. Nada se opondría al paso de Ciro, porque Jehová mismo lo llevaría de la mano para que todo se facilite delante de él. Yo iré delante de ti. ¿Qué pasa cuando alguien va preparando nuestro camino y va delante de nosotros? Que cuando nosotros transitamos encontramos todo allanado, limpio, libre, sin obstáculos. Tal vez ni nos damos cuenta, tal vez Ciro no se dio cuenta de que Dios estaba haciendo todo esto, pero sin embargo el Señor lo hizo, ¿no? Yo iré delante de ti, allanaré los lugares escabrosos, quebraré los batientes de bronce y haré pedazos las barras de hierro. Te daré los tesoros escondidos, riquezas ocultas de los lugares secretos. ¿Para qué el Señor le daría más riquezas, incluso las más escondidas, a Ciro? Aquí mismo lo contesta. Para que sepas que yo, Jehová, que te llama por tu nombre, soy el Dios de Israel. El Señor haría que Ciro lo conozca y lo reconozca como el Dios de Israel. Por amor de mi siervo Jacob, de Israel mi escogido, te he llamado por tu nombre, aunque no me conocías. Esto no estaba en función de Ciro, estaba en función de Israel. Por amor a Israel, Dios preparaba todo para Ciro, porque Ciro era un utensilio, una herramienta escogida muy valiosa en las manos de Dios para la liberación de Israel. Te he dado honroso apellido. ¿Cuál sería ese apellido de Ciro? El escogido de Dios, el ungido de Dios, parte de Dios. Lo hacía parte de su pueblo al escogerlo, ¿no? Y volvemos a la reafirmación que encontramos en todos estos capítulos acerca de quién hace todas estas cosas. Yo soy Jehová y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo te he ceñido aunque no me conoces. Jehová, el único, le ha preparado todo. Lo ha vestido, lo ha capacitado, aunque él no lo conoce o no lo conocía al principio. ¿Para qué hace todo esto? Para que sepan del nacimiento del sol hasta su ocaso, o sea, desde el este hacia el oeste, todos sepan que no hay otro fuera de mí. Yo, Jehová, y no hay otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, hago todas estas cosas. Veamos, mis queridos hermanos, cómo el Señor reconoce que Él es el que hace la luz, pero también las tinieblas. Que Él hace la paz, pero también Él crea la adversidad. Muchas veces cuando hay conflictos en el mundo o en nuestras vidas, es porque el Señor lo ha hecho o lo ha permitido con un propósito muy particular, con algo que sea útil para nuestras vidas. Pero absolutamente todo, la paz y la guerra está en las manos de Dios y Él tiene absoluto control y pleno dominio. En este tiempo de pandemia, de enfermedad, mucha gente piensa que Dios está batallando cuerpo a cuerpo para ver si le puede ganar a la enfermedad. No. La enfermedad es una herramienta que Dios, como hábil artesano, usa para moldear a su pueblo, para sacar lo que no debe estar ahí y dejar lo que debe permanecer. Tenemos que pedir misericordia para nuestras vidas, protección de lo alto, pero no es que Dios está peleando por poder vencer. No. Es su herramienta. Esta adversidad es creada por Dios con propósitos que su amor y su voluntad, que siempre es buena hacia nosotros, tiene. ¿Lo entendemos? No. Hay muchos creyentes, incluso veía que siervos de Dios, entre pastores, maestros, ministros, solo en el Ecuador, en esta pandemia se han perdido como 120 vidas. ¿Y cuántos más de creyentes? ¿Será que no tuvieron fe? ¿Será que no oraron lo suficiente? ¿Será de que no eran salvos? No, mis queridos hermanos.
El Señor quería tenerlos en su presencia, a su lado, y en su absoluto control decidió llevárselos por ese medio. ¿Qué podemos decir nosotros? Nada. Alabado, bendito sea el nombre del Señor, porque su voluntad se ha hecho. No lo podemos comprender, pero no podemos rebelarnos o ponernos contra la voluntad de Dios. Seguimos con la lectura desde el versículo 8 hasta el 19. El único creador. Destilad, oh cielos, el rocío, y derramen las nubes la victoria. Ábrase la tierra y produzca salvación, y con ella germine la justicia. Yo, Jehová, lo he creado. ¡Ay del que contiende con su hacedor, como tiesto entre los tiestos de barro! Dirá el barro al alfarero: ¿qué haces? ¿O tu vasija no tienes asas? ¡Ay de que le dice al padre: ¿por qué engendras? O a la mujer: ¿por qué das a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel, su formador: me pediréis cuenta de mis hijos, me daréis órdenes de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo extendí los cielos con mis propias manos, y yo soy el que da órdenes a todo su ejército. Yo lo he suscitado para la victoria y allanaré todos sus caminos. Él reconstruirá mi ciudad y libertará a mis desterrados, sin precio ni soborno, dice Jehová Sebaot. Así dice Jehová: el fruto de Egipto, la ganancia de Etiopía y los sabeos, hombres de gran estatura, a ti pasarán, tuyos serán, tras ti marcharán, irán cargados de cadenas, se inclinarán ante ti y suplicarán. En verdad, Elohim está contigo y no existe ningún otro Dios. En verdad tú eres el Dios encubierto, el Dios de Israel, el Salvador. Derrotados, humillados todos juntos, marcharán con deshonra los fabricantes de ídolos, mientras Jehová salva a Israel con salvación eterna. No seréis avergonzados ni humillados nunca más. Así dice Jehová, que creó los cielos. Él es Elohim, que formó la tierra, la hizo y la estableció. No la creó para que estuviera desolada, la formó para que fuera habitada. Yo, Jehová, y no hay ningún otro. No hablé a escondidas en un país oscuro, ni dije a la descendencia de Jacob: en vano me buscáis. Yo soy Jehová, que hablo justicia y que anuncio rectitud. Bueno, aquí empieza el versículo 8 diciendo: destilado cielos el rocío, y derramen las nubes la victoria. Ábrase la tierra y produzca salvación, y con ella germine la justicia. Como en otras palabras, ordenando a la tierra que forme al libertador de ese cautiverio, que sería Ciro, que traería la justicia. Dice: yo, Jehová, lo he creado. El Señor creó a Ciro, y él tenía pleno control sobre él, como sobre toda creación de él. Y aquí nos hace una advertencia a todos los creyentes en Dios de aquel tiempo y de todos los tiempos. Ay del que contiende con su hacedor. Ay, cuidadito el que quiere pelear contra Dios, que nos hizo, que nos formó. Dice: como tiesto entre los tiestos de barro, dirá el barro al alfarero: ¿qué haces? ¿O tu vasija no tiene asas? Hermanos, ¿cuántas veces la gran mayoría de la humanidad, si no todos, hemos cuestionado tal vez lo que somos físicamente? ¿Por qué soy de esta estatura? ¿Por qué tengo esta contextura? ¿Por qué mis facciones son así? ¿El porqué del color de mi piel, de mis ojos? ¿Por qué tengo este cabello? ¿Por qué nací con una deformidad? ¿Por qué nací o adquirí alguna enfermedad? Y nos rebelamos por tonterías contra Dios, ¿no? Y aquí nos hace una advertencia: cuidadito con hacer esto. Ay del que le dice al padre: ¿por qué engendras? O a la mujer: ¿por qué das a luz? Así dice
Jehová, el Santo de Israel, su formador. ¿Me pediréis cuenta de mis hijos? ¿Me daréis órdenes de la obra de mis manos? ¿Se dan cuenta, hermanos? No hay cómo reclamarle a Dios por lo que Él hace. Él es la autoridad. Él tiene el control. Él hace bien todas las cosas. Y mal hacemos nosotros cuando nos rebelamos contra Él. Cuando nos amargamos y cuestionamos, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué no a los que son más malos? ¿Por qué te llevas a mis seres queridos? ¿Por qué tengo estas enfermedades? ¿Por qué tengo estas limitaciones? ¿Por qué padezco estas carestías? ¿Qué le pasa, hermano? ¿Que acaso usted no está en las manos de Dios? Y clarito dice, ¿me daréis órdenes de la obra de mis manos? ¿Qué les pasa? ¿Cuánta gente hoy en día decreta, ordena, manda? Y Dios dice, ¿me daréis órdenes de la obra de mis manos? ¿Le ordenarás a Dios cómo debe hacer las cosas? El Señor lo manifiesta claramente en este versículo. Eso va contra su soberanía, su autoridad, su voluntad, su señorío. Y el Señor se molesta. Y al Señor no le agrada. Y el Señor no hace caso de esas imposiciones que gente que supuestamente tiene autoridad para ordenarle cosas a la obra de las manos de Dios, de por qué hace las cosas. Cuidadito, hermano. Al Señor se lo trata con respeto, se reconoce su señorío, su autoridad y se le suplica con temor y con amor que tenga misericordia de nosotros y que nos ayude por amor a su nombre, por su Hijo Jesucristo, pero no le damos órdenes, ni nos rebelamos contra su voluntad, por más dolorosa que pueda ser en nuestras vidas. Dice el versículo 12, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo extendí los cielos con mis propias manos y yo soy el que da órdenes a todo su ejército. Él es el creador, Él es el formador, Él es nuestro dueño. Cuidado, nos equivocamos de quién es quién y olvidamos de que somos sus hijos adoptivos por causa de Jesucristo y que al igual que Jesucristo nos sometemos a la obediencia de la voluntad de Dios en nuestras vidas. No lo contrario, no sometemos a Dios a nuestra voluntad. Nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, que es todo lo contrario, ¿verdad? Dice el versículo 13, el 12 y el 13, dice, y yo soy el que da órdenes a todo su ejército, refiriéndose a Ciro. Yo lo he suscitado para la victoria y allanaré todos sus caminos. Él reconstruirá mi ciudad y libertará a mis desterrados sin precio ni soborno, dice Jehová Sebaot, o sea, Jehová de los ejércitos. En el libro de Esdras, en el capítulo 1, de los versículos 1 al 4, vemos como Ciro no cobró por la liberación, sino que sacó de los fondos de su reino para financiar el proyecto del regreso de Israel y la reconstrucción de Jerusalén. Así como dice, ni precio ni soborno. Él hará las cosas incluso poniendo de su bolsillo. Ya estaba profetizado aquí en Isaías. Y en el libro de Esdras, capítulo 1, versículos del 1 al 4, vemos cómo se cumplió esta profecía 160 años después. Así dice Jehová, el fruto de Egipto, la ganancia de Etiopía y los sabeos, hombre de gran estatura, a ti pasarán, tuyos serán, tras de ti marcharán. Le está presagiando la victoria sobre todos estos pueblos a Ciro. Irán cargados de cadenas, se inclinarán ante ti y suplicarán. En verdad, Dios está contigo, Elohim, y no existe ningún otro Dios. Van a reconocer en la persona de Ciro que es un siervo escogido de Dios y que Dios está con él. Los pueblos enemigos. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos, que las personas que no nos quieren, que nos desprecian gratuitamente, reconozcan que Dios está con nosotros? Es interesante, pero qué bonito, ¿no? Que alguien pueda reconocer, hey, Fernando Mendoza, Dios está contigo, Dios te ayuda en todo lo que haces. Uno se siente
chiquito y temeroso de Dios, con unas palabras así, ¿no? Eso le había prometido Dios a Ciro y así se cumplió. En verdad tú eres Dios encubierto, el Dios de Israel, el Salvador. Palabras de elogio, no para Ciro, sino para Dios, ¿no? Derrotados, humillados todos juntos, marcharán con deshonra los fabricantes de ídolos. Los pueblos impíos, adoradores de ídolos, en aquel entonces castigados por Dios, por su idolatría, marcharían cautivos bajo el señorío de Ciro. Dice el 17, mientras Jehová salva a Israel con salvación eterna, no seréis avergonzados ni humillados. Dice el versículo 18, así dice Jehová que creó los cielos. Él es Elohim que formó la tierra, la hizo y la estableció. No la creó para que estuviera desolada, la formó para que fuera habitada. Yo Jehová, y no hay ningún otro. No hablé a escondidas en un país oscuro, ni dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud. Una vez más, el Señor demuestra su amor a Israel y lo diferencia del resto del mundo y ratifica que es Él con su autoridad de creador, de formador, de establecedor, quien hace las cosas, quien creó la tierra de Israel, no para que sea desolada, sino para que sea habitada. Ahora vamos a seguir con la última parte del versículo 20 al 25. Congregad y venid, acercaos a una, sobrevivientes de las naciones. Nada saben los que cargan sus ídolos de madera y adoran a un Dios que no puede salvar. Declarad, exponed pruebas y entrad todos a consulta. ¿Quién ha hecho oír esto desde antaño? ¿Quién lo ha dicho desde entonces? ¿No he sido yo Jehová? Y no hay otro Dios fuera de mí, Dios justo y salvador. No hay ninguno excepto yo. Miradme y sed salvos en todos los confines de la tierra, porque yo soy Elohim y no hay ningún otro. Por mí mismo he jurado, de mi boca ha salido la sentencia y no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua prestará juramento diciendo, solo en Jehová hallo fuerza y salvación. A él vendrán derrotados los que se enardecían contra él. En Jehová será justificada y se gloriará la estirpe de Israel. Versículo 20. Congregaos y venid, acercaos a una, sobrevivientes de las naciones. Estos sobrevivientes de las naciones, para muchos expertos, son los pueblos que conocieron a Jehová en un tiempo entre la ley y la venida de Jesucristo. Habla de los que cargan los ídolos de madera y adoran a un Dios que no puede salvar. Una vez más insiste Dios con este tema y nos muestra que Dios quiere que pensemos, que razonemos, que abramos los ojos, que no seamos fanáticos, seguidores de cuentos y tradiciones por más bonitas que suenen, sino que pensemos. Dice, declarad, exponed pruebas. Nosotros tenemos que creer lo que tenga evidencia para nosotros bíblica. Y consultemos entre todos, ¿quién ha hecho oír esto desde antaño? ¿Quién lo ha dicho desde entonces? No he sido yo Jehová, y no hay otro Dios fuera de mí, justo y salvador. Hermanos, el Señor es celoso y nos hace usar la inteligencia para que nos demos cuenta que seguir a ídolos es insensato y que no hay pruebas de que ellos tengan ninguna clase de poder. Miradme y sed salvos en todos los confines de la tierra. Bueno, aquí ya está hablando de otra etapa, una etapa ya de cumplimiento de la profecía del Mesías, porque dice miradme, como al que fue levantado en la cruz, mirad a Cristo,
y sed salvos en todos los confines de la tierra. En Jesús salvas todas las naciones, porque no hay otro Dios. Por mí mismo he jurado, de mi boca ha salido la sentencia, y no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua prestará juramento, diciendo, solo en Jehová hallo fuerza y salvación. Nosotros podemos encontrar cita a este versículo, referencia a este versículo en el Nuevo Testamento, cuando nos dice Romanos 14:10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De tal manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Ahí vemos cómo el Señor confirma este versículo 23 en Romanos del 10 al 12, dándole la interpretación adecuada y viendo cómo llegará el tiempo en que se doblará toda rodilla. Esto no era para el tiempo de Isaías, ¿no? Eso ni siquiera es en el tiempo de ahora. Eso será en el tiempo del Señor, cuando todas las naciones se humillen ante su nombre en el día de Jehová. Y dice, y toda lengua prestará juramento diciendo, solo en Jehová hallo fuerza y salvación. A él vendrán derrotados los que se enardecían contra él. En Jehová será justificada y se gloriará la estirpe de Israel, del Israel físico y del Israel espiritual. Mis queridos hermanos, ese es el mensaje de Dios para las naciones. Nosotros debemos poner nuestra confianza en el Señor, no en los ídolos. Jehová no falla, Dios no falla. La palabra de Dios se cumple en todo tiempo. Es maravilloso ver cómo 160 años después de escribir con tanta precisión los hechos e incluso el nombre de quien libertaría a Israel de su cautiverio, Ciro, y cómo él sería escogido por Dios y él prepararía todo se cumplió al pie de la letra. Es la evidencia histórica de que lo que Dios dice se cumple. ¿Necesitamos más pruebas nosotros para creer en Dios? Yo no. ¿Necesitamos más enseñanza de no creer en nada más que se haga llamar Dios? No. Debemos poner nuestra confianza únicamente en nuestro Rey y Señor. Bueno, mis queridos hermanos, esto es todo por esta semana. Les ruego que mediten en este texto y que se preparen leyendo el próximo capítulo, que es bastante corto, de 13 versículos, pero muy precioso. Capítulo 46 de Isaías para la próxima semana. Que Dios los bendiga a todos ustedes, mis queridos hermanos. Permanezcan fieles, firmes, puesta su confianza en su Dios, en su Hacedor, en su Salvador, dejando fuera todo el temor. Hasta pronto.